Hoy vamos a hablar de las 5 claves para ser más creativo o creativa. Primero te quiero contar cuál es la fuente de este segmento, el libro Roba como un artista de Austin Kleon. Y si quieres conocer un poquito más de estos tips, en este libro vienen 10 ejemplos muy prácticos de cómo puedes hacer crecer tu creatividad. La verdad es que es un libro muy cortito, te lo podrías leer como en 2 horas, así que te recomiendo muchísimo que si quieres conocer este tema más a fondo, lo leas. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre un buen ladrón y un mal ladrón, porque yo lo sé, el título puede causar cierto ruido en nuestra cabeza como, pero parece que es robar y eso significa algo malo, ¿cierto? Hay algo mal, hay algo maligno con las personas que roban. Bueno, en este caso, y hablando por supuesto del segmento de la creatividad, vamos a ver cuáles son los beneficios de robar y vamos a entender cuáles son las diferencias entre ese buen ladrón y el mal ladrón. Por un lado, el buen ladrón es esa persona que honra, mientras que el mal ladrón degrada. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está tomando referencias para inspirarse probablemente se deba a una admiración de otra persona, quizá admira su trabajo y sus proyectos, mientras que el mal ladrón va a decir no hace bien las cosas, va constantemente a demeritar el trabajo de esa persona, incluso aunque después le copie. Las otras diferencias es que el buen ladrón estudia mientras que el mal ladrón tima. El buen ladrón seguramente buscará referentes en internet, leerá más libros, conseguirá entrevistas con personas relacionadas, mientras que el mal ladrón se encargará simplemente de decir que fue su idea, sin darle crédito a la persona de la que lo está tomando el trabajo, y esto, por supuesto, cae en la barrera de los malos ladrones. Por otro lado, los buenos ladrones roban de muchos, mientras que los malos ladrones le roban a uno. Esta es una de las ideas que más me gustó y de hecho hay una frase en el libro que habla sobre esto, sobre que cuando uno le roba a muchos es considerada investigación y cuando uno está literalmente robándole a uno, entonces efectivamente es una copia. Entre más referentes tengas, seguramente va a ser mucho más fácil para ti poder progresar. De hecho, otra frase parecida es que cuando uno le roba a muchos, entonces es una persona original y cuando le roba a uno es simplemente un sucesor, es simplemente alguien que está retomando el trabajo de otros. Así que este puede ser otro buen hack para ti. Trata de inspirarte de muchas fuentes y ve cómo puedes conectar esos puntos. Por otro lado, los buenos ladrones dan crédito. Siempre que toman la referencia o se inspiran en otra persona, dicen quién es esa otra persona. En este caso, por ejemplo, de quién es el libro del que estamos tomando las ideas. Damos el contexto completo de lo que está pasando, pero muchas veces cuando se trata de malos ladrones, hablamos del plagio. Eso quiere decir que no le estamos dando crédito a la persona de quien originalmente es la idea. Por otro lado, los buenos ladrones transforman, agarran esa inspiración pero la convierten en otra cosa, mientras que los malos ladrones se quedan en el periodo de la imitación. Por otro lado, los buenos ladrones mezclan todas esas ideas y los malos ladrones, insisto, simplemente estafan, ni siquiera le dan reconocimiento al autor original y muchas veces hasta demeritan el trabajo que esas personas hacen. El arte es robo. Esta es una frase de Pablo Picasso, para que veas cómo incluso esos grandes maestros, esas personas del arte que nosotros admiramos, se han basado en otras personas para poder desarrollar su trabajo. El primer consejo que te quiero dar es exactamente el nombre del libro, Roba como un artista. ¿Qué significa eso? Primero partamos de que nada es original, que todo se ha dicho, solo que quizá el resto de las personas no estaban escuchando cuando se dijo, o no se ha dicho de una manera tan clara como lo estás haciendo tú, y por eso es que todos te lo reconocen. Las ideas nuevas son mezclas de otros. Nosotros logramos conectar esos puntos de todas esas personas a las que estamos retomándoles el trabajo porque nos interesa lo que hacen, porque admiramos sus proyectos. Por otro lado, este es el consejo, imita a tus héroes. Busca a todas esas personas que te inspiran y empieza por imitarlos. Recuerda que hay que pasar a la transformación, pero cuando te esté costando trabajo y cuando te sientas bloqueado, intenta simplemente imitarlos. Ya verás además que nunca salen dos productos iguales y que seguramente con esos referentes lograrás transformar esa idea en algo nuevo con tu sello personal. Primero, debes saber a quién copiar y segundo, debes saber qué copiar. Hay muchísimas cosas, muchísima información, especialmente en este tiempo de redes sociales donde los creadores los tenemos prácticamente al alcance de un clic y no toda esa información es valiosa. Uno debe saber curar el contenido y a partir de ahí elegir bien a quién le vas a copiar.
El siguiente consejo que te quiero dar, que es uno de los consejos más prácticos de este libro y de los que más me gustó, se titula Trepa tu árbol. ¿Qué significa trepar tu árbol? Que vayas viendo cuál es la persona a la que tú admiras y después descubras a qué persona admiraba esa persona. Así vas a ir conectando cruces. Y después de esa persona que acabas de descubrir que esta persona admira, vas a ver ahora a quién inspira esa persona. Y así vas a ir construyendo tu árbol. Imagínate que es como un árbol genealógico, solo que en lugar de tener a tu abuelita, luego a tus tíos, luego a tus primos, vas a tener la persona uno a la que tú admiras, después la persona a la que esa persona a su vez admira y así, para que tú puedas tener todos esos referentes de personas increíbles, seguramente genios, que son los que tú estás siguiendo a partir de reconocer una primera persona a la que tú admiras. El segundo consejo que te quiero dar es no esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. Y esto yo he visto que nos detiene de repente mucho. Muchas veces tenemos el síndrome del impostor, que es ese monito mental que vive en nuestra cabeza y nos dice que todavía no somos lo suficiente, que todavía no tenemos herramientas suficientes para poder seguir creciendo y nos quedamos con esas ideas y de repente no arrancamos el proyecto simplemente por el miedo de que todavía no estemos preparados o preparadas para poder conseguir lo que nosotros estamos deseando. Quiero decirte esto. Estás listo, estás lista, comienza. Ahora es nunca. Entonces trata de hacerlo ya, sin ponerte excusas, sin ponerte ningún freno mental. Simplemente hazlo, no importa que ahora no sea perfecto. De hecho, en el esquema de las startups hay una frase que a mí me gusta mucho respecto de esto. Si no te avergüenza tu trabajo en el momento en el que lo estás haciendo público, probablemente lo lanzaste muy tarde. Así que piensa esto y atrévete a desarrollar esos proyectos, atrévete a conseguir feedback o retroalimentación en esas etapas tempranas de los proyectos y ya verás que te va a ir muy bien. El siguiente punto es finge hasta lograrlo. Esto seguramente lo habrás escuchado mucho, pero de repente se nos olvida que fingir hasta que lo consigamos puede ser una gran estrategia para llegar a esa meta o ese objetivo que nosotros estamos buscando. Debes vestirte para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes, y debes empezar a hacer el trabajo que quieres hacer. Muchas veces me preguntan que qué es lo que necesitan hacer para lograr conseguir un pivote profesional, para poder entrar a otra área de trabajo, para poder conseguir un puesto paralelo al que esas personas tienen. Y mi respuesta casi siempre es esta: empieza a hacer trabajo de esa área, empieza a explorar qué hacen en ese campo las personas. A lo mejor puedes preguntarle a algunas personas que ya estén en esos puestos para que tú vayas imitando. Recuerda, copiar aquí va a ser un buen beneficio. Y lo que necesitas es revisar cuáles son las tareas, cómo las vas a hacer y empezarte a posicionar ya sea en tu empresa o quizá con tu proyecto para posteriormente conseguir un trabajo fuera del lugar donde estás ahora que te permita tener las puertas suficientes y la experiencia suficiente para poder insertarte en ese nuevo mundo laboral. El punto número 3 es los proyectos extras y los hobbies son importantes. No necesitas solamente vivir del trabajo que tienes o quizá de aquello que te dé dinero en este momento. Recuerda que todas esas experiencias que estás relacionando de forma paralela van a nutrir muchísimas las cosas que haces. Así que necesitas empezar a tener esta serie de juegos, esta serie de proyectos personales que te permitan posteriormente tener más valor para lo que sea que estés haciendo de base o de planta. Este libro trae un consejo que me gustó mucho, que es practica la procrastinación productiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a elegir 2 tareas o 2 hobbies que te gusten. Por ejemplo, supongamos que uno de tus proyectos personales es escribir un libro. Así que por un lado estarás escribiendo ese libro y por el otro vamos a suponer que lo que quieres es convertirte en un bailarín profesional. Así que tu siguiente hobby es convertirte en ese bailarín. ¿Qué vas a empezar a hacer en la procrastinación productiva? La procrastinación es ese espacio donde nosotros nos relajamos, donde nosotros descansamos de nuestro trabajo habitual. Entonces vas a utilizar esos hobbies para esos momentos de procrastinación. Cuando te quieras distraer en tus tiempos libres, puedes hacer esto. Pero cuando te canses de escribir el libro, lo que vas a hacer es que te vas a ir a practicar tus pasos de baile para conseguir ser ese bailarín profesional y viceversa. Cuando te canses de bailar, entonces regresa a escribir. Como son tus hobbies, como son cosas que te apasionan, no te va a costar muchísimo trabajo hacerlas y cuando te aburras de una, puedes empezar con la otra al tiempo que estás procrastinando, que te estás relajando, pero al mismo tiempo vas a estar consiguiendo esos objetivos y perfeccionando esos hobbies.
Si tienes 2 o 3 verdaderas pasiones, no creas que tienes que escoger solamente una. No las deseches, quédate con todo lo que te apasiona. Muchas veces vivimos con este mito de no, pues la verdad es que yo ahorita me encantaría estar aprendiendo alemán, pero no puedo porque estoy trabajando y la verdad es que ni me da tiempo. Y muchas veces nos ponemos estos pretextos que muchas veces lo que hacen también es encapsular esos hobbies y no nos permiten desarrollarlos. Así que si tienes varias pasiones, no las dejes ir, abrázalas fuerte, encuentra los momentos para desarrollarlas y sobre todo vas a encontrar también la manera en la que esos hobbies y esas pasiones empiezan a contribuir y te empiezan a dejar ver tu trabajo del día a día de otra forma. No te preocupes por la unidad entre las piezas. Quizá pienses, bueno, pero ¿y qué tiene que ver aprender alemán con escribir mi libro, con ser un bailarín profesional? Bueno, no te preocupes. De momento, la unidad entre las piezas eres tú. Lo que unifica todo tu trabajo es el hecho de que es tuyo. Y vas a encontrar la forma de conectar los puntos en algún momento. No te sientas mal si no es ahora, si todavía no lo tienes muy claro. Ya verás que todo lo que vas aprendiendo puedes sumarlo en tu canasta y puedes encontrar la forma posterior de sacarle un valor a eso. El cuarto punto es ser aburrido. Ya sé, esto también puede sonar como un poco fuerte, pero si yo soy una persona creativa, soy la persona más divertida del mundo, no me pidas que sea aburrido. Ok, bueno, pues quiero contarte que ser aburrido tiene muchas ventajas y ahora te voy a decir cómo lo puedes ocupar. Sé ordinario y metódico en tu vida para que puedas ser violento y original en tu trabajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que llevar una estructura en lo que estamos haciendo, incluso cuando es trabajo creativo y muchas veces de repente existe este mito de que las musas se asoman en cierto momento y ya con eso lo tenemos arreglado. No obstante, necesitamos encontrar cuál es nuestro flujo de trabajo, cuál es la periodicidad de las cosas. Y también con eso podemos tener mucha estructura en un trabajo creativo y poder desarrollarlo o explotarlo al máximo. Consigue un calendario. Este es uno de los consejos que viene aquí en el libro. Recuerda, ordena cuáles son las tareas. Ponte una fecha de inicio y una fecha de cierre. De esa manera conseguirás terminar tus proyectos y si los tienes agendados vas a poder recordar y vas a poder sumar todos los días un poquito a lo que sea que tú estés haciendo. La gente creativa necesita tiempo para sentarse a no hacer nada. ¿Te ha pasado que tus mejores ideas las tienes mientras te bañas o quizá mientras estás lavando los trastes o mientras estás planchando? Bueno, estos momentos son necesarios para la creatividad, así que si te vas a hacer una agenda, procura también que haya un espacio de descanso, un espacio donde no tengas absolutamente nada fijo que hacer, que un día puedas jugar videojuegos y al siguiente día puedas simplemente salir a que te dé el sol y te quedas ahí por 1 hora y no pasa nada, pero procura no estar siempre ocupado, porque la ocupación mata la creatividad. A pesar de que necesitamos tener una estructura, necesitamos también tener estos momentos donde no tienes de fijo nada, para poder empezar a divagar y para poder empezar a tener este ejercicio creativo que, insisto, muchas veces pasa en los momentos más inesperados. El siguiente punto, y este es un consejo de los que más me llamó la atención del libro, pero me parece muy sabio: cásate bien. Y no significa solamente a que consigas la pareja de tus sueños, la persona con quien siempre había soñado estar. Significa también que lo que tienes que hacer es rodearte de gente que realmente te aporte, de personas que sean valiosas, que tengan conocimientos que tú no tienes, que tengan otro tipo de metas, que tengan diferentes afinidades, porque de esa forma vas a poder aprender y vas a poder crecer con esas amistades, con esa pareja, con esa familia. Así que busca que todas tus relaciones las alimentes y sobre todo fíjate bien con qué tipo de personas te estás relacionando. El punto 5 es la creatividad también es restar. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser muy hábiles con qué es lo que vamos a dejar fuera de nuestros ejercicios creativos. Junta la basura y saca la basura. Este es uno de los primeros puntos del libro y justamente habla sobre esto. Nosotros tenemos muchísima información y tenemos muchísimos insumos de ideas, de fotografías, de imágenes, de textos, pero necesitamos encontrar entre todo eso lo que realmente tiene valor. Y para eso necesitamos sacar todo lo que no nos va a servir y reconocer aquello que definitivamente nos interesa o nos puede aportar mucho valor. Primero, tienes que descifrar qué vale la pena robar. Después, pasas a lo siguiente. No hay mucho más que hacer.
Ponte límites y barreras. Este es otro de los consejos que más me gustó del libro, porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos un límite creemos que estamos quitándole las posibilidades de que esa idea se convierta en cualquier otra cosa, pero muchas veces estas barreras nos obligan a fomentar la creatividad, son como detonadores de nuevas ideas. Vamos a ver esta frase. La mejor forma de superar el bloqueo creativo es ponerte restricciones. Las limitaciones en este contexto significan libertad. Pinta un cuadro con un solo color. Empieza un negocio sin capital financiero. Graba una película con tu iPhone. Imagínate eso. Si tú eres específicamente acá un pintor y decides que en lugar de usar tu paleta vas a usar únicamente blanco, ahí ya estás poniendo una primera barrera y eso va a ser muy bueno porque te va a obligar a resolver el ejercicio de otra manera. Va a hacer que tu mente esté pensando, listo, pero ¿cómo voy a hacer para que con los distintos blancos yo pueda generar este paisaje que tenía en la mente? Bueno, vas a empezar a generar nuevas ideas, vas a empezar a generar nuevas soluciones y eso va a ser muy valioso para tu proceso creativo. Así que aquí tienes varios ejemplos de lo que puedes hacer, pero busca el tuyo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo y cuál puede ser un límite o una barrera que te ayude a fomentar esa creatividad? Te quiero recomendar el curso para desbloquear tu creatividad de César Fajardo, un increíble profesor de aquí de Platzi. Y aquí en este curso en audio lo puedes escuchar desde tu aplicación, vas a encontrar muchísimos tips. De hecho, Fajardo también te comparte algunos de Austin Kleon, de este libro y de otros libros que te van a servir muchísimo para que puedas crecer tu carrera como creativo, como creativa, o simplemente tener estos ejercicios para que independientemente de a lo que tú te dediques, encuentres esas ideas en el lugar donde tú estés y para lo que más te convenga. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.